Bueno, vamos a recibir a Guillermo Poch, que es un tributarista muy conocido, es muy prestigioso, conocido, escribe para el diario La Nación, Forbes, Ámbito Financiero, y siempre se lo llama, se acude a él cuando hay que entender de qué se trata un impuesto, ¿no? Pero me parece, hola Guillermo, ¿cómo estás? Acá ¿Cómo, Marcela, te saludamos. Hola. cómo andan, Marcela? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te quería preguntar, ¿es verdad que vamos en camino hacia una rebelión fiscal? Porque Bueno, está estamos, buena porque está buen- estamos agobiadísimos todos y los negocios a la calle, que la BL, que los impuestos de los servicios, todos son siglas, ¿viste? En la provincia o en Cava ya está la gente, mucha gente viene un noticiero que dice, "No, yo no voy a pagar, yo no voy a pagar, no lo puedo pagar. ¿Qué va a pasar?" A ver, esas siglas que decís es que las queremos hacer difíciles la Sí. gente que hacemos impuestos para que todos salgan huyendo y seamos pocos. No, fuera de ese comentario, a ver, em, cuando comentás en la cuestión de rebelión, sabemos que está muy cerca la situación que se está generando en Colombia y yo creo que Argentina está lejos de esa situación, ¿sí? O sea, de que se produzca algo a nivel social por un incremento en los impuestos. Sí, lo que creo es que la gente está sintiendo la alta carga tributaria en la Argentina y eso se está haciendo saber eh, a la dirigencia política. De alguna manera, cuando alguien que tiene un comercio, en definitiva, está haciendo alguna acción tendiente a seguir ejerciendo el comercio, porque si no, en definitiva, no puede continuar con el negocio, creo que la peor rebelión que podría pasar a nivel fiscal es que cierre un negocio. ¿Me seguís, Marcela? Esa sería la cuestión. O sea, Argentina hoy en día está teniendo una presión tributaria muy alta y además quedó obsoleta desde el punto de vista de los impuestos, porque hay impuestos como el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto que más allá de que una empresa esté ganando o esté perdiendo plata, tiene que pagar impuestos sobre los ingresos brutos. Y además, perdón, Guillermo, hay impuestos que con distintos nombres, pero van al mismo pozo, o se refieren a lo mismo, eso quiero decir, o sea que se pagan dos veces. Un producto que se fabrica paga tres o cuatro veces el impuesto hasta llegar al consumidor, y el mismo impuesto. Así es, eh, estudiaste impuestos, o sea, eh, No, no, me pasa. totalmente. La cuestión es la siguiente. Hay un impuesto que es provincial, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, que en cada etapa se va pagando. Entonces lo que termina pasando es que dentro de lo que uno tiene que pagar en impuestos, ya tiene como costo el impuesto sobre los ingresos brutos. Ah, Entonces, si pensamos que un impuesto, ponele que oscila entre las tasas entre prestación de servicio y compra de bienes entre a veces un 1,75, 3 o 5%, si vos eso lo vas sumando en todas las etapas, termina siendo una carga tributaria muy alta. Poner hay sí. un caso muy emblemático, que es el caso de la carne, que hoy todos hablamos de cuál es el precio que está teniendo la carne. Vemos que hay un 28% de carga tributaria, cuando el IVA es solamente un 13%, es un 10%. Entonces hay un 15%, o sea, hay casi un 18% adicional, que es esta complementariedad de los gravámenes que se van dando en todas las etapas de producción. Entonces ahí es un impuesto que claramente hoy tendríamos que estar analizándolos como argentinos, porque diciendo, a ver, si un comercio no está generando las utilidades para sostenerse, ¿es razonable que además tenga que pagar impuestos sobre los ingresos brutos? O sea, al kiosco, que no tiene otras fuentes de recursos, y Claro. tiene que estar pagando un impuesto No, así, ¿es razonable? Y todo No, parecería indicar que no. no. pero un impuesto, los impuestos cuando los ponen vienen para quedarse, o sea que no escucho nunca en la Argentina que un impuesto diga, bueno, vamos a sacar esto porque ya esto no va más. El impuesto al cheque vino por 3 meses, se quedó in eternum. El impuesto nuevo, porque además, bien dijiste, Argentina tiene una carga impositiva enorme y siguen poniendo más impuestos, como que la solución, esto me hace acordar a la Revolución Francesa, viste, que saturaron a la gente de impuestos. Entonces, pero la verdad, el impuesto a la riqueza, mucha gente dijo, no lo voy a pagar, me voy a poner del lado de, voy a hacer ¿cómo se llama? Un Un juicio, amparo. un amparo, un Un amparo. juicio, claro, un amparo. Entonces, no se van esos impuestos. ¿Fue positivo el impuesto a la riqueza? ¿Qué hicieron con la plata? ¿Qué Ah, hicieron? No, no sabemos. bueno, a ver,
Ni En siquiera materia- ni siquiera se recaudó lo que ellos pensaban que ya desde el vamos era una recaudación irrisoria, que no iba a significar mucho tampoco. Vino para generar más grieta, vino para hacer Claro. populismo, vino para la nada mismo y además, eh, si vos pones un impuesto así, gastate en solicitadas en los diarios, es decir, con la plata que ustedes aportaron en este impuesto, que además eran, no sé, nada, muy poca gente lo podía pagar y las empresas decía, hicimos 14 hospitales en el interior, hicimos esto, repartimos acá, que lo veamos, que lo veamos. Sí, o sea, todos los impuestos acá es importante el comentario que están haciendo en cuanto a, en el caso práctico, este aporte solidario, impuesto a la riqueza. Claramente los impuestos a los patrimonios son totalmente distorsivos, o sea, y no se aplican en todos lados del mundo. O sea, acá en materia impositiva ya hace muchos años hay una historia y se sabe qué efectos producen cada uno de los impuestos. Lo que siempre hay que tener presente es que los impuestos tienen que estar ajustados a la realidad de cada momento, ¿sí? Ese comentario que ustedes hacían, que un impuesto que se implementa en Argentina después no se saca, eso es 100% cierto. Con el impuesto al cheque pasó eso, con el IVA pasó eso inicialmente, con el impuesto a los ingresos brutos, y el problema es que primero tal vez se establecen con alícuotas bajas y después se van aumentando las alícuotas. ¿Qué es la alícuota? Es ese porcentaje sobre el cual uno termina tributando. Claro. Entonces ahí claramente hoy en día la dirigencia política tendría que sentarse a ver, dejar de lado el partido político y decir, a ver, hoy cómo está diseñado este sistema tributario. El sistema tributario es la complementariedad de todos los impuestos, el IVA, impuesto a las ganancias, impuestos sobre los ingresos brutos, impuestos de sellos, hay un sinnúmero de impuestos. Lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que hoy necesita la Argentina? ¿Qué es lo que se está haciendo en los países vecinos? Porque eso uno no se puede olvidar. Los países compiten entre sí para ver quién se lleva la inversión que está queriendo desarrollar en una determinada zona. Ejemplo, Sudamérica. Claramente nosotros estamos en el umbral de los países más caros de la región y eso no nos pone en un lugar bueno, al contrario, nos pone en un lugar malo. Entonces, la dirigencia política, indistintamente del partido político, tendría que decir, a ver, el sistema tributario argentino ya quedó obsoleto, es viejo, es un cúmulo de parches tendiente a solucionar cuestiones pasadas. Tendría que haber toda una reforma y decir, bueno, ¿cuáles son aquellos impuestos que menos impactan en el desarrollo de las inversiones y de los negocios? Porque en definitiva, negocio que cierra, negocio que está dejando familias afuera. Claro, y el Estado recibir más plata, porque se han cerrado no sé cuántas pymes, que son las que más aportan en los impuestos prácticamente, o unas de las, pero en la Argentina se cerraron en este último tiempo no sé cuántas pymes, o sea que dejaron en la recaudación fiscal de figurar, de estar, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, Marcela, la otra Marcela... No, y aparte sin inversiones, Marcela, sin inversiones tampoco hay empleo. Entonces lo que tienen que hacer es justamente no ajustar y no ahogar a la gente que puede dar empleos, que puede invertir, que puede hacer crecer a una empresa para que justamente más gente tenga trabajo. Totalmente. Mira, y acá hay algo que le voy a decir, dejando de lado tecnicismos. Ya está estudiado de que no siempre el aumento de la tasa termina siendo mayor recaudación. Hay una teoría que dice que hay un umbral y superado ese umbral se deja de recaudar. Y es muy fácil de llevarlo a la práctica. Supongamos, si uno no cobrara un impuesto sobre los salarios, la recaudación es cero. Pero si yo aplico un gravamen que sea el 100% de lo que la gente gana, tampoco voy a recaudar, porque nadie va a estar interesado en trabajar. O sea, lo simplifiqué muchísimo. Claro. Pero eso hay que entenderlo. O sea, hay umbrales en materia tributaria que uno cuando los supera, la recaudación empieza a bajar. Entonces eso es algo que hay que tenerlo en cuenta en el análisis que recomiendo hacer. Claro. Y, por ejemplo... Pero yo pregunto una cosa. Espera, Marce, espera que... Pregunto una cosa, si vos lo podés decir tan... Espera un minuto. Marcela, que está en Estados Unidos, está en Miami. Miami es un estado que la Florida, que bajó los impuestos en este momento. Tiene un alcalde muy piola, bajó un gobernador, no sé cómo lo llaman, bajó los impuestos. Gente dentro de Estados Unidos, muchas se han ido a instalar y a instalar fábricas en Miami, a generar trabajo en Miami. Está en este momento súper poblado, además de las vacunas y todo eso. O sea, que es un buen ejemplo
que haciendo eso da resultado, y no que te claven el hacha todo el tiempo, que la gente se quiere rajar y instalarse en el Uruguay, como fábricas que hemos visto que se instalan en el Uruguay, unicornios que se han ido, o sea que se produce un gran éxodo, no es un éxito utilizando la X. Bueno, a ver, ahí No, Argentina en este momento trató de implementar, hay una reducción de tasa en materia de los salarios inferiores a 150.000 pesos y en los jubilados. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, en definitiva, hay un proyecto que lo trajo el oficialismo, que es el proyecto de Massa, que era todos aquellos salarios inferiores a 150.000 pesos dejan de pagar el impuesto. Esas medidas son importantes porque incentivan el consumo, pero la contracara de esa medida también fue el incremento en las sociedades. Entonces, hoy se estima más o menos, una proyección que nosotros estamos haciendo es que vamos a tener una tasa promedio de un 38% en el corto plazo en la mayoría de las compañías, o sea, ahí es una situación de que nos va a dejar afuera. ¿Por qué? Porque el superado el umbral de 35% del impuesto a las ganancias, luego de distribuir dividendos, nos deja fuera en la región, ¿sí? O sea, Uruguay tiene 25% de impuestos más 7 sobre distribución de dividendos, Brasil está en un 34%, Chile está en un 35%, o sea, esas cuestiones debieran ser tenidas en cuenta porque lo único que hacemos en definitiva es atentar contra las fuentes de trabajo. Sí. ¿Qué pasa si yo tuviese una empresa exitosa en otra parte del mundo, quiero expandirme, llegar a América del Sur, me instalo, elijo Argentina, que decían que era un país que era muy parecido a Europa, etcétera, etcétera, todos, alguien que se quedó con el discurso viejo, y me pasan todos los impuestos que tengo que pagar. ¿Qué haces? Empezás a rajarte de acá, ¿no? Eso no es un atractivo para las te inversiones. acostás. A ver, nosotros en el estudio hacemos análisis en materia tributaria internacional y hoy Argentina dejó de ser una sede para establecer una cabeza en la región, principalmente para las sociedades holding, las sociedades inversoras. Esas cuestiones debieran ser revisadas, o sea, si nosotros vamos a un ejemplo inmediato, Uruguay tiene un régimen para que las sociedades inversoras tengan determinados beneficios. Esas cuestiones nosotros, sin hacer mucho análisis, con el mero hecho de copiar la legislación, ya nos estaríamos poniendo en un plano de igualdad. Porque en definitiva, cuando vos dejas mercados así, sin controles de cambio, con alícuotas o beneficios para sociedades inversoras, los capitales llegan solos. Eso que les decía al inicio, de que los países compiten, es cierto, eso se sabe en materia tributaria. Lo que pasa es que nunca se pone de manifiesto, pero nosotros, cuando nos toca analizar que una compañía quiere establecerse en alguna jurisdicción, claramente la materia tributaria es muy analizada a los fines de establecer dónde se radica o dónde no se radica una empresa. Y sí, es que es así en el mundo, es así, ¿no es cierto? Este impuesto a la riqueza, que se llama impuesto solidario también. La gente dice que solidario es cuando uno decide hacer solidaridad. ¿No tiene un mal término, un mal nombre? A ver, una recomendación que yo hice en una cámara conocida era que el aporte solidario, este impuesto llamado a la riqueza, que es como todos lo llamamos, que es el impuesto a la riqueza, lo que yo proponía era que sea considerado a cuenta de otros gravámenes, como ya pasó en el pasado, cuando tuvimos en la época del 2001 el bono patriótico. Eso hubiese sido recomendable porque en definitiva uno podía distribuir ese costo tributario entre distintos sujetos. Uno que hacía el aporte y otro que tal vez lo compraba a modo de crédito, entonces reducía el impacto fiscal de las personas que estaba haciendo efectivamente el aporte. Eso nosotros lo hicimos como una propuesta tendiente a encontrar soluciones en la materia, pero claramente no fue receptado, o sea, había otro interés que era tal vez una recaudación más inmediata, producto también de lo que pasa en la pandemia, pero sí que uno hace propuestas, o por eso manifestamos las situaciones que van pasando, porque en definitiva lo que uno busca es que haya apertura de capitales y que en definitiva nosotros podamos tener un país competitivo desde el punto de vista tributario. Guillermo, ¿y esto no fue una chicana al gobierno anterior por el blanqueo, al quedar los datos registrados? A ver, hay una suerte de situación que es la pandemia generó un ruido importante
en materia de caja del Estado, ¿sí? O sea, generó un incremento de recaudación. Entonces, si vos ya venías con problemas de recaudación, la crisis, o sea, producto derivada del aislamiento, trajo consecuencias que no estaban pensadas, ¿entendés? Entonces ahí de alguna manera tenés que intentar recaudar rápidamente. Sí, lo que dice la historia tributaria es que hay otro tipo de gravámenes que se aplicaron inclusive en posguerras, en que se llama poner un impuesto a las superrentas, pero no al patrimonio. Una cosa es gravar la renta, la riqueza de quienes se están viendo beneficiados producto de la pandemia, y otra es aplicar impuestos sobre los patrimonios, porque no necesariamente los patrimonios están teniendo la rentabilidad para poder pagar el impuesto, con lo cual se descapitaliza el sujeto. Claro, claro. Es verdad. Es muy cierto. Bueno, hubo gente que tuvo que vender hubo gente que tuvo que vender su patrimonio para poder pagar los impuestos. Claro. O tengo el patrimonio o pago los impuestos. Esa es la situación que nunca tenés que buscar, que en un sujeto que tiene que pagar un impuesto se tenga que descapitalizar para pagarlo. Esas son otras como situaciones que no hay que siempre hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque cuando vos judicializás las cuestiones, además de no cobrar el gravamen, tenés el costo derivado de la justicia. Entonces siempre las normas tienen que estar ahí en la situación de que puedan ser cumplibles. Cuando ya son o que mucha gente está pensando en judicializarlo, ahí hay que modificarla la norma, porque no hay que entrar en esas situaciones que en definitiva es no recaudación, más gastos vía justicia y tareas para la administración pública, en definitiva. Es verdad. ¿Y cuáles son las provincias o la provincia o ciudad que paga más impuestos en Argentina? El sur debe ser, ¿no? No, en general hay provincias que son rectoras en las tasas, que son básicamente Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y el resto de las jurisdicciones van copiando. Sí, o sea, es como que se va haciendo réplica. Si una jurisdicción aumenta el impuesto sobre los ingresos brutos, el resto, en general, las terminan copiando. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo que hay que analizar es cómo se sostiene desde el punto de vista de recaudación esa provincia, si está más dada por los ingresos que recibe la coparticipación federal o si es de la propia recaudación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dependiendo de esas situaciones es si las provincias son más caras o más baratas y también qué incentivos está buscando cada una de las provincias. Perfecto. Italia durante muchos años, no sé si todavía, muchos años subsistía con la subeconomía, o sea que era toda la economía que se movía en negro. Yo me acuerdo que me he ido en Italia a comprar un bolso, te decían, Gigi l'artesano, te llevaban y te vendía un bolso divino, copia de uno bueno quizás, y cash, todo cash. ¿Sigue existiendo en la Argentina? ¿Está esta subeconomía? A ver, la particularidad que sucede con las economías informales es que no tenés información, ¿estamos de acuerdo? Sí. Hubo comentarios, o cuando en definitiva se trata de evitar es en base a estimaciones. O sea, siempre puede haber que haya alguna cierta informalidad. También hay que tener en cuenta que los gravámenes están pensados para que la gran recaudación se produzca en las compañías, o sea, en las que son las primeras compañías en el eslabón de la cadena. Entonces, mucha de la informalidad queda de alguna manera, o sea, disminuido porque se grabó en una determinada etapa o se aplicaron regímenes de recaudación. ¿Qué son los regímenes de recaudación? Hay un comercio que va a comprar algo a un mayorista y le están aplicando ponerle una percepción. O le va a pagar un cliente que también es un sujeto y le aplica una retención. Entonces, en adición a los impuestos hay otros mecanismos que tratan de evitar esas informalidades. La merma que se produce producto de la informalidad queda de alguna manera circunscripta al mundo formal vía estos regímenes de recaudación, pero que en este momento tiene un impacto muy perjudicial porque la empresa, supongamos un kiosco de la esquina de la casa de cualquiera, en definitiva, va y compra el mayorista, y el mayorista, producto de este régimen de recaudación, le cobró ya el impuesto por anticipado, ni vendió el producto, el kiosco que ya pagó el impuesto. Entonces, esas situaciones que en momento intentan evitar la informalidad, en un momento como el actual es totalmente
nefasto la situación que tiene. Claro, claro, totalmente. Guillermo, muchísimas gracias por enseñarnos tanto y que nos encanta el tema, así que estamos todo el día con esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para la próxima. Gracias, sí, lo vamos a llamar. Gracias, Guillermo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Guillermo Poch, tributarista, escribe para diarios como La Nación, Forbes, Ámbito Financiero, y es muy bueno consultarlo de vez en cuando porque todos tenemos que entender ¿Qué te nuestros parece? impuestos. Sí.